sé que no es fácil para él hacerse un tiempo para venir, pero bueno, el doctor César Pafundi, vamos a intentar sacarle todo el jugo de todo, vamos a hablar de educación, de política, vamos a intentar filosofar un rato. Doctor, desde ya muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Guillermo. No me digas, doctor, que me hace viejo eso. No, es un reconocimiento, hombre. ¿Cuántos pueden hacer un doctorado y salir adelante? En un país donde 1 de cada 3 no comprende textos ahí en el secundario. Muchas gracias. Es un golazo. Bueno, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Recién te decía que no lo conocía el espacio. Yo había ido a la vieja radio allá. Sí, acá a la vuelta. Acá a la vuelta. Así que está muy lindo, la verdad. Bueno, arranquemos del principio. Dale. ¿Usted no nació acá o sí? Cuénteme. Nací en el barrio de Flores, siempre digo, en el barrio del Ángel Gris, ¿no? Sí. Citándolo a Dolina. Bueno, me crié ahí, en el barrio de Flores, en Capital Federal. No era Cava todavía, era Capital Federal. Bueno, hice mi vida, mi primaria, mi secundaria, estudié en Buenos Aires. ¿Dónde hizo secundaria? Hice la primaria en el Urquiza, hice la secundaria en el Dámaso Centeno y hice la universidad de la UBA. ¿Lindos recuerdos de la época de la secundaria? Con la bandera, con todo. ¿Alguna vez fue abanderado? No. Creo que una vez me tocó en la primaria y recuerdo que... No recuerdo bien qué había pasado, pero el abanderado había faltado y justo había llegado temprano y me pusieron la bandera, una cosa así. Un poco como ser presidente de mesa. Sí, más o menos. No recuerdo haber sido abanderado. No, fui un alumno en la primaria y en la secundaria estándar, ¿no? Ni sobresaliente, ni digamos, ni me llevaba todo. O sea, aprobaba las materias, hasta ahí. Después sí me puse a estudiar de verdad en la facultad. Pero bueno, ahí había otro como compromiso, otro amor, ¿no? Hacia el conocimiento, que no estaba claramente en la primaria ni en la secundaria. Es otra etapa. ¿Y luego ingresó a la UBA? Ingresé a la UBA. En realidad hice el primer CBC para Derecho. Llegué a ir algunas materias a Derecho y rápida. Me encantaba el edificio, me acuerdo. Pero la verdad que no la carrera, siempre había querido estudiar filosofía y bueno, me decidí. Volví a hacer al CBC porque tenía que hacer unas materias que me faltaban para ingresar a filosofía y bueno, entré en el 95 y terminé de cursar en el 2000 y bueno, y luego la tesis, ¿no? ¿Puedo preguntar por qué filosofía? ¿Por qué la traía tanto en principio? Mira, mi recuerdo... como un doble recuerdo, ¿no? En principio las clases del secundario. Tenía una profesora, Tudanka, no debe estar escuchando esta radio seguramente, porque está muy lejos. Le puede mandar un mensaje. Bueno, con la cual tuve después relación también, unos años después. Que bueno, que la verdad que me gustaba muchísimo. Me impactó leer en el secundario la apología de Sócrates, verdadera. Yo no era un gran lector, ni mucho menos. Mi cabeza estaba formateada como con una pelota de fútbol y el boxeo, que eran mis dos pasiones, digamos, ¿no? Pero la verdad que ese libro me impactó. Creo que fue la materia que más me gustó en el secundario. Paradójicamente me iba muy bien en matemática, me llevaban a esas competencias y yo lo cambiaba por faltas. O sea, la verdad que usaba la matemática para faltar a la escuela y esas cosas, pero nunca me gustó, no tenía ninguna atracción para mí. En cambio esta materia me impactó. Y el segundo recuerdo que tengo es que hacíamos como en quinto año algo así como unos chistes acerca de nosotros mismos. No recuerdo muy bien la situación, pero me acuerdo que a mí me jorobaban con eso, con Sócrates, tampoco me acuerdo muy bien por qué, pero evidentemente algo me había entusiasmado de aquel momento. Así que bueno, empecé la carrera. Los primeros años fueron muy difíciles porque, como te decía, yo no era un gran lector, ni mucho menos. Entonces, bueno, tuve que recuperar, digamos, las lecturas que otros compañeros míos, sí. En general,
no solo en aquel momento, sino ahora somos pocos en la Argentina los que estudiamos filosofía. De hecho, hasta hace poco, no sé si este año sigue, pero la habían incluido en las becas Belgrano porque no había matrícula a nivel nacional, ¿no? Y ¿por qué digo esto? Porque una de las primeras cosas que también me impactó cuando empecé la primera materia, el primer año, es que en principio la mitad de mis compañeros tenían mi edad ahora, y eran o físicos o químicos, había mucha gente exactas. Y de los que éramos más chicos, la mitad venía del Nacional de Buenos Aires ¿no? El resto de una formación mucho más importante que la mía en términos filosóficos, que la mía era nula. Usted me quería entender que corría de atrás. Corría muy detrás, pero así todo me fascinó la carrera. La verdad que fue un momento de mi vida muy intenso en la vorágine, ¿no? Del estudio, en la intensidad, también en lo político, ¿no? Un momento, imagínate, del 95 al... 95 ingresa a la UBA. No, ingreso antes en el CBC, pero en el 95 ingreso a la carrera. Ajá. Y 2000, mitad de 2000, por ahí termino. Es decir, un momento del país... sí, áspero. Siempre mi chiste es que empecé la carrera porque me gustaba y la terminé porque vivía a 20 cuadras, que es real, ¿no? Vivía a 20 cuadras, lo cual eso en Buenos Aires es casi un milagro, ¿no? Sin duda. Tenemos el primer saludo, Marita Barrios. Le mando un saludo, un afectuoso saludo. Hace un montón que no la veo, nos estuvimos saludando por las redes a raíz de lo de Anita del otro día. Claro, bueno. Un beso enorme. Está viendo la transmisión del Facebook, le manda un saludo afectuoso. Bueno, un beso enorme, Marita. Antes de pasar otro tema, así que boxeo, y me dijo, ¿qué más? Y el fútbol, por supuesto. ¿Y era de jugar? ¿Llegó a practicarlo? Cuénteme. Llegué a jugar en Ferro, en el viejo Ferro, que era como casi una catedral del fútbol. Para que tengas una idea, los que conozcan por ahí, la cancha de Ferro está sobre la calle Avellaneda. Hay todo un predio del ferrocarril que hasta Donato Álvarez deben ser unas, y no sé si 6, 7 cuadras, desde la cancha hasta Donato Álvarez. Todo ese paredón del ferrocarril, en aquella época eran micros que venían de chicos de todo el país a probarse. Era una cosa impresionante. Y fui como, no sé, 9 veces a probarme, una quedé. Claro. Así que tenía la ventaja que vivía muy cerca, ¿no? Y bueno, jugué unos años, prenovena, novena. Después, bueno, distintas circunstancias, la escuela, esa vida, digamos, de futbolista ya desde aquel momento era muy, pero muy intensa a nivel horarios, escuelas que tenías que moverte, etcétera. Y además hay algo que del fútbol no me gustó para nada y hasta el día de hoy no me gusta, que es que el fútbol tiene un ambiente muy violento. Paradójicamente, lo contrario al del boxeo. Fuera de la cancha estamos hablando. En la cancha, fuera de la cancha, los padres ya en aquel momento, yo recuerdo, tengo es como una imagen, ¿no? De estar jugando y los padres colgados de los alambrados, muy, muy, muy violento. El clima, sí, en general, ¿no? Y que no es por la competencia, porque otros deportes también tienen competencia y la gente no se mata de igual forma, ¿no? No eran mis viejos, de ningún modo, al contrario. Pero digo, hay como un clima general en el fútbol que a mí hasta el día de hoy no me gusta. Es una cosa, los vestuarios, y como te decía, paradójicamente en el boxeo es pero radicalmente opuesto. El clima en un gimnasio de boxeo es totalmente fraternal, respetuoso, no hay insultos. En el boxeo no hay insultos, es muy familiar. Es muy común que un boxeador tenga familia boxeadora, ¿no? Es decir, entonces eso para mí fue como muy notorio. Entonces, de alguna manera lo cambié el fútbol por... ¿Practicó boxeo? Sí, muchos años. ¿Qué categoría? Y Walter Junior en aquel momento, ahora ya soy el triple de lo que era. ¿Y llegó a amateur? Y llegué a hacer 6 amateur. Sí. Ah, bien. Sí. ¿Récord? Llegué 4-2, ninguna por nocaut, nada. Llegué
a entrenar algún tiempo en el mítico gimnasio de Huracán. Estaba en su momento Trota, que para quienes conozcan es un entrenador emblemático del boxeo. Bueno, es un de ese gimnasio en particular, ¿no? Es un montón. Sí, sí. Hasta el día de hoy tengo la bolsa en casa y me fascina. Qué lindo, qué lindo. Es más, mira, voy a contar algo que nunca conté en público, lo puse en las redes, pero el año pasado, después de la pandemia, la FAB, o sea, la Federación Argentina de Boxeo, abrió la posibilidad de hacer el curso de técnico de boxeo online. Siempre y cuando vos rindas los físicos, tenías que ir a viajar allá, a Buenos Aires, a la Federación, pero todo lo que es reglamento, todo lo que es, vamos a decir, cuestiones técnicas, se daban por Meet y también se tomaban virtualmente, ¿no? Solo la parte práctica física la tenías que ir a rendir ahí, obvio, en el momento y ahí en la federación misma. Y con mi hermano, por eso digo lo de la familia, porque también con mi hermano hacíamos, dijimos, bueno, hagámoslo. Así que el año pasado nos recibimos los dos de técnicos de boxeo oficial de la Federación Argentina de Boxeo. Lo veo, con su... Es algo que lo tenía pendiente hacía 1000 años y bueno, nada, me di ese pequeño lujo. Con sus conocimientos y con su filosofía lo veo en la arenga ahí en la esquina. Me encanta. Te dar unas arengas que salís... Mira, no tengo tiempo ahora, pero la verdad que es una cuenta pendiente poder tener un pequeño gimnasio para formar pibes, porque realmente, eso sí puedo dar fe, lo que hace el boxeo en los chicos es totalmente transformador y positivo. Por eso digo, es lo opuesto muchas veces a lo que hace el fútbol. Está bien, estoy generalizando y estoy hablando de mi propia experiencia, seguramente. De hecho, hay experiencias de fútbol totalmente inclusivas, pero bueno, estoy hablando de mi propia biografía, ¿no? A eso por eso le pedí que venga, para que me cuente su experiencia. Bueno. Sigamos con lo académico. Salió de la UBA y después se siguió perfeccionando. O sea, usted es licenciado en filosofía y luego continuó. Soy profesor de filosofía, licenciado en filosofía, y después, muchísimos años más tarde, ya viviendo acá en Miramar, el otro día hacíamos la cuenta, casi 18, 19 años que vivimos por acá. Desde acá, desde Miramar, comencé un posgrado en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, más conocida como la UNICEN, es decir, la Universidad de Tandil. Y bueno, ahí de poquito fui terminando la maestría y luego el doctorado, pero ya en educación, ¿no? La especialidad es en filosofía e historia de la educación, ¿no? Obviamente juntando las dos cosas. Es interesante porque llegué, no es porque fui a Tandil porque quedaba cerca, porque podría haber ido a Mar del Plata, sino que Tandil es el único posgrado de la Argentina especializado, o al menos era en aquel momento, especializado en filosofía e historia de la educación. Y justo, bueno, quedaba relativamente cerca, ¿no? Que quedaba en el Río Negro, así que bueno, lo pudimos hacer. Muy importante, ¿no? Y bueno, ya hace años también que trabajo en la Facultad de Tandil, ¿no? Tal cual, sí, me ha comentado. Y no solamente, pues, alguna vuelta en clase hemos comentado que el docente no solo reproduce, sino que también produce conocimiento, sí, y bueno, usted produjo libros. ¿Nos puede contar un poquito de eso? Sí, bueno, qué bueno que traigas el tema, ¿no? Es decir, no mi producción, sino mi obsesión de pensar al docente como productor de conocimiento, ¿no? Me parece un elemento fundamental para poder seguir transmitiendo eso tan imperceptible, pero al mismo tiempo tan verdadero, que es la pasión por eso que estás enseñando, ¿no? Me parece como algo fundamental. La carrera docente es muy larga, ¿no? Es muy larga, implica mucho cuerpo en horas cátedra, ¿no? Es decir, no sé, pienso en maestras de grado, pienso en profesores de secundario, hay un desgaste físico muy, muy importante. Y entonces poder sostener esa pulsión, ese amor por eso que estamos enseñando,
Me parece que un modo muy interesante para uno y para los demás de seguir manteniendo vivo eso es el de pensarse a sí mismo como productor también de conocimiento. Por un sinfín de razones, por una cuestión personal, digo colectiva, pero también por una cuestión que tiene que ver con la historia argentina y con el eterno problema de unitarios y federales, ¿no? Claramente nuestro país no ha resuelto ese problema enorme, y mucho menos culturalmente, y Buenos Aires, me refiero a lo que hoy es Cava, o le decimos el AMBA, ni siquiera el primer cordón, ¿no? Produce los contenidos culturales que, lo digo a propósito, entre comillas, consume el resto del país. Y en educación esto es tremendo, pero tremendo. ¿A qué me refiero? A que el caudal de textos teóricos y prácticos que nosotros en el país estudiamos en todos los sistemas de formación docente de todo el país, están producidos en 3 barrios porteños. Bueno, ¿cómo quebrar eso? Bueno, en principio produciendo desde cada uno de los lugares. Digo, si no hay producción de cada una de las localidades, ¿no? Nunca va a haber un mercado. Entonces, para que exista un mercado, para que exista una retroalimentación, es fundamental. Pongo algunos ejemplos pavos y muy sencillos, pero que de alguna manera sintetizan esto, creo que bastante bien. No sé, un chico de 3er, 4º grado de primaria, que vive como yo vivía en el barrio de Flores. Nos dice la maestra, bueno, mañana vamos a estudiar los barrios, vamos a conocerlos, y aparte de visitar, porque vamos a hacer una visita acá a nuestro barrio, traigan un mapa de la capital, porque vamos a colorear algunas cosas. Perfecto. ¿Qué hace ese chico que era yo mismo cuando era pequeño? ¿No? Cruzo enfrente al kiosco, le digo al señor Roberto, me da un mapa de la capital, me dice, entonces Roberto me da un mapa en blanco, político, con los barrios de la capital federal, marca Rivadavia, ¿no? Bueno, pregunta, ¿en qué otro distrito de la República Argentina un chico de 4º grado puede hacer eso? Respuesta, ninguno. ¿Confirmamos ninguno? Ninguno. ¿No? Entonces, eso lo podemos trasladar absolutamente a todo. A lo teórico, que es tan importante también, ¿no? Entonces, el tema de pensar para mí al docente como productor de conocimiento aborda distintas problemáticas de la vida educativa que me parece sumamente interesante, ¿no? Y que se nota mucho cuando un docente eso produce. Se ve como productor. Sí. Nos metemos directamente con el tema, aprovechando sus conocimientos teórico-prácticos. ¿Cómo está viendo la educación? Más allá de los números que por ahí a veces se tiran, lo que pregunta muy amplia. Claro, pues. Porque, afinámelo un poco más, porque arrancamos diciendo, cuando uno piensa en la educación, arranca con la crítica. La gente tarda mucho en recibirse, la deserción, de los pibes que terminan el secundario, 1 de cada 3 no lee. O sea, arrancamos pensando en la educación, por un lado por resultado y por otro lado por números. Pero detrás de esos números hay personas. Lo cual, como entrando a ver, ¿cómo está viendo usted la educación, por ejemplo, la obligatoria, hoy por hoy? Bueno, en principio la obligatoria, fundamentalmente la primaria, ¿no? y la secundaria son como 2 universos bastante diferenciados también al mismo tiempo, ¿no? La secundaria está en crisis, pero no de hoy. En principio es una crisis absolutamente mundial, no es nuestra ni de la provincia de Buenos Aires. Básicamente, el mundo globalizado muy bien no sabe qué hacer con la adolescencia en relación a la escolaridad. Eso en principio, porque si no a veces somos como tan narcisistas que pensamos que somos nosotros los que tenemos los grandes problemas nada más, ¿no? Tal cual. Siempre recomiendo una película bastante vieja ya, debe de ser 2000,
sé, 8, 9, una película francesa que se llama La Clase, ¿no? No sé si es muy entretenida como película, es básicamente casi una especie de ficción, pero podríamos decir una especie de documental de un profesor de literatura francesa en el conurbano de París, ¿no? 2008, bueno, esa es casi la vida de un profesor en Lanús, ¿no? Es decir, los problemas que tenemos no son nuestros solos. Eso me parece que lo primero a decir. No es poco eso. No. Una vez, incluso con la internet, con el mundo globalizado, le cuesta ver más allá de las historias que nos conocen de la provincia de Buenos Aires. Claro. Por eso digo, en relación a la secundaria o diríamos a la adolescencia en relación a la escolaridad, para hacerlo más planetario, ¿no? Bueno, hay una crisis, ¿sí? Una crisis que tiene que ver con los contenidos, que tiene que ver con los modos de aprender, que tiene que ver con qué vamos a hacer con las nuevas tecnologías. Yo en ese sentido tengo una posición como bastante fundamentalista, ahora la digo, pero digo, es decir, no es solo una cosa, ¿no? Y después, con respecto a la primaria, creo que hay, es muy largo el tema, pero hay discusiones técnico-didácticas que se volvieron un fundamentalismo pedagógico. Yo estoy escribiendo un libro que espero que ya salga el año que viene, porque lo vengo haciendo hace muchos años, que se va a llamar algo así como Didactocracia o hacia una forma de educación popular, algo así, pero la palabra didactocracia va a estar. Creo que desde hace décadas, también este es un problema mundial, no es argentino, por lo menos 3, 4 décadas, el mundo educativo fue siendo cooptado por una lógica tecnocrática y didáctica educativa, ¿no? Si uno ve, vamos a hacer la película larga, si uno ve, no sé, desde nuestra figura emblemática, ¿no? Sarmiento, ¿no? Sarmiento escribe Educación Popular 1849, ¿no? Luego es presidente y ya la sanción de la 1420, 1882, 1884 ya en presidencia de Roca. Bien, en todo ese proceso, ¿no? Lo que uno ve es una obsesión político-pedagógica, es decir, una función política que debería cumplir la educación en el rol, en palabras de Sarmiento, civilización. Sí, un objetivo claro. O sea, claro. La escuela está para esto. Está para esto, el qué y el para qué estaban clarísimos en el ideario, vamos a decir, sarmientino, que luego duró 110 años hasta que se cambia la ley en época de Menem. Bien. Ahora, esa preocupación por el qué y para qué, en las últimas décadas fue girando al cómo. Y el cómo se fue comiendo al qué y el para qué, ¿no? Entonces, mi lectura de la denominada crisis educativa, ahora sí tomo la primaria y la secundaria, pero fundamentalmente esta discusión está hoy en la primaria, se nota mucho en la provincia de Buenos Aires, es que se puso el cómo por delante del qué y el para qué. Y eso es un error tremendo, a mi entender, ¿no? Claro, vamos a... porque yo creo que lo sigo, pero para ampliar un poco. Pues el cómo vendría a ser cómo enseñar, o sea, cómo transmitir exactamente el conocimiento. El qué es la currícula, o sea, es el que enseña, ¿no? El que enseña a lo largo del año, que en inglés podrán ser los verbos, y en historia podrá ser, bueno, el periodo 1800-19, pero ¿y el para qué? O sea, entonces, ¿para qué está la escuela? ¿Está para formar ciudadanos? ¿Está solo para informar? ¿Está para prepararlos para el mercado? Bueno. ¿O solamente está para complacer a los chicos en el sentido de decir, tenga que darle las cosas que él quiere ser? Porque
Por eso. Cuando, viste, los profesores dicen, cuando salís del secundario te chocas con una pared que es la vida real. Sí. Y eso no sé hasta qué punto es cierto, pero se dice mucho en secundaria. Entre otros temas que ahora después le voy a preguntar. Sí, pero por eso digo, insisto, a mi entender, el cómo vino a reemplazar la discusión pública, digamos, del qué y del para qué. Yo creo que justamente lo que hay que volver a dar es una discusión pública, grande, enorme, nacional, acerca de estas dos cuestiones, en donde el cómo viene en un paso posterior, sin tanta relevancia, ¿no? Yo creo, si me preguntás en relación para tomar una posición, digamos, pública, y aunque sea acotada por el tiempo acá, pero digo, a mi entender, el futuro que yo deseo, espero que tenga el concepto escuela, tiene que ver con que podamos recrear en la institución escuela una contracultura, ¿no? Es decir, la escuela, si nos vamos a los griegos, ¿no? Hay un libro famosísimo de Magalhães y Simons, nace como eso, como ese tiempo separado de la cultura ¿de qué? Se hablaba de tiempo libre del trabajo, ¿no? O podríamos decir por fuera del mercado. Hay toda una discusión. Es decir, ¿cómo, mejor dicho, para qué formar a un chico, a un adolescente, en base a qué contenidos? Bueno, yo creo que justamente la escuela tiene que trabajar todos esos contenidos que por fuera de la escuela hoy están ausentes, ¿no? Eticidad, cuestiones de fraternidad, volver al libro, volver a una escucha, volver a tiempos lentos, a una no fragmentación, ¿no? Es decir, hay un conjunto de características que tiene nuestra sociedad neoliberal, digitalizada, me estoy refiriendo al mundo, ¿no? O sea, a Occidente, que son claramente nocivas para nuestra subjetividad, para nuestra vida, ¿no? Bueno, la escuela creo que tiene que ser el lugar para poder sostener un espacio en la vida que pueda volver a recrear esas cosas perdidas que hemos tenido, ¿no? Porque en parte de la modernidad sí que lo hemos vivido, pero claramente hay un conjunto de esos elementos que ya no están siendo parte de la vida cotidiana. Para poner un ejemplo, para que no quede como tan abstracto, no sé, vamos a poner un ejemplo. Yo recuerdo estar, no sé, 2 de la tarde, teniendo 6 años, en casa, mi vieja planchando, escuchando al Negro Martínez. Para quienes son más jóvenes y están escuchando, era un locutor peruano que tiene una voz así muy cavernosa. Hugo Guerrero. Hugo Guerrero de Martínez. Bueno, ¿cómo era ese programa? Duraba 2-3 horas, récord de ausencia. La situación que estoy describiendo es una ama de casa planchando, no un erudito leyendo en una biblioteca, ¿no? Y su hijo, o sea, yo jugando al lado. Entonces, bueno, esa situación, ¿no? ¿Enmarcada en qué la podemos narrar? Bueno, en relación a qué era el programa ese. Y ese programa justamente era, a veces, leer cuentos, se la pasaba, pero no sé si horas, pero por lo menos media hora leyendo partes de cuentos o de poesías o de alguna novela. Algún día se le ocurría pasar la nueva música de un nuevo intérprete o un nuevo autor y... Gracias, Guillermo. Y se la pasaba poniendo música y explicando acerca de cuál tema o cuál otro. Es decir, ¿qué evidencia esa situación?
una capacidad de escucha de una narrativa hoy absolutamente inimaginada. Y no de un académico, sino de una mujer planchando en su casa, ¿no? Sí, la tolerancia al tiempo, no todo en lo inmediato, ¿no? Pues no todo tiene que ser ya inmediatamente. A eso iba en la moraleja. Y al gusto también por el saber abstracto, ¿no? Exactamente. No necesariamente eficiente y orientado a un objetivo como es hoy. Exacto. Entonces, ahí que tenemos un tiempo totalmente distinto a la fragmentación que vivimos, tenemos una mediación permanente en relación a la inmediatez en que vivimos, tenemos una capacidad de escucha hoy prácticamente en extinción, ¿no? Es decir, un conjunto de prácticas sociales que la modernidad tuvo y que nosotros ya en la vida cultural nuestra ya no tenemos. Bueno, la escuela, a mi entender, tiene que volver a ser el lugar donde recuperar esos valores de la modernidad, esos tiempos. Obviamente muy en una palabra, porque no se puede enmarcar todo, pero los actores de la escuela, a grosso modo, alumno, docente y directivo. Después podemos poner, edificios, zona geográfica, otros sistemas que sin duda son parte de la educación. Pero a grosso modo podemos arrancar analizando esos tres. Y en este marco de hoy, ¿el alumno está dispuesto está receptivo a esas cosas o viene ya? Porque no me quiero poner tampoco a dar muchas vueltas, pero que se entienda lo que digo. En líneas generales, el alumno viene con una carga, con una experiencia y demás. Justamente esto es lo que nos están enseñando en el Instituto de Formación Docente. El alumno no es una tabula rasa, tiene su propio bagaje, tiene su propia experiencia, tiene sus propios miedos. Con eso en mente, y con muchas otras cosas también circunstanciales, tiene que tratar el docente. Y a su vez, en un alumno que a veces, cuando uno lo quiere, no sé si educar es la mejor palabra, pero le quiere enseñar o le quiere transmitir un conocimiento, se puede sentir agredido. En esa discusión estamos en tensión como una de las consecuencias justamente de la didáctica, porque si bien no voy a decir que era mejor antes, porque eso es una cuestión de preferencia personal, pero antes había una autoridad que se había delegado por parte del Estado, del padre y demás, en el docente. Con mayor o menor razón, habrá docentes mejores o peores, pero había una autoridad delegada de él, y en el salón estaba esa autoridad. Hoy parece que a causa de la didáctica o de las políticas o de determinados ítems, esta autoridad se ha esmerilado, se lo ha jibarizado al docente y se lo pone en un plano de igual a igual con el alumno en algunos casos. ¿Puede ser o estoy delirando? Sí, creo que nombraste muchas cosas. Vamos hoy a ir desglosando. Arranquemos por el alumno y cómo está hoy receptivo a su educación o a su formación. Parto de algo anterior que dijiste. Dale, si pensamos en una escuela, pensamos en un docente, pensamos en un estudiante, pensamos en un directivo, si dijiste, y un edificio. Sí. Bueno, voy a tomar lo del edificio. Yo creo que hasta el día de hoy, la tecnología más eficiente que tiene la escuela son las 4 paredes. ¿No? Bien. Hago esta afirmación en el marco de todos estos aparatos que nos rodean permanentemente. Pero ¿por qué digo que la tecnología más eficiente que aún conserva la escuela son esas 4 paredes? Porque esas 4 paredes nos garantizan que durante un tiempo determinado, ¿sí?, todos esos actores que acabas de nombrar pueden constituir, vamos a decir, una especie de, vamos a poner entre comillas, un micromundo del mundo. Sí, ¿no? Creo que sí. Y de hecho, pensemos algo muy básico, ¿no? ¿En qué otro lugar, si no en una institución educativa hoy, una persona puede entablar un diálogo con una, o con 20, o con 30, en relación a un solo tema? Bueno, eso es lo que sucede en una clase de 4º grado cuando aprenden triángulos, o en el instituto cuando hablamos de Platón, o en cualquier otra institución educativa. Es decir, hoy no existe lugar social
donde durante 2 horas hablemos todos de un solo tema, ¿no? ¿Y eso qué lo permite? En principio las 4 paredes, porque las 4 paredes no es que te separan geográficamente del mundo solamente, sino que te separan temporalmente, y eso es una de las cosas más importantes. Ahora bien, es una gran pregunta la que haces. ¿Qué hacemos ahí adentro de esas 4 paredes? Y ahí comienzan las grandes decisiones. ¿Cómo, esta pregunta que vos traés, ¿no? ¿Cómo reconstruir esa autoridad social? Bueno, yo ahí por eso decía lo de contracultural. Yo creo que en esta especie de didactización que se viene sistemáticamente realizando desde hace décadas, una de las cosas que busca la didáctica obsesivamente es dónde está el deseo del niño y o del adolescente. Básicamente, ¿qué sería la didáctica? Bueno, unir lo que yo le quiero enseñarlo con su propio, con el deseo del niño, ¿no? Sí. Si yo puedo hacer es juntar eso, ¿no? De alguna manera reconstruyo esa situación. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? El mundo tecnológico fue infinitamente más rápido que el mundo didáctico en la captación de ese deseo. Al menos estamos hablando del deseo inmediato. Sí. ¿Sí? Sí, yo sigo. Moraleja, ni una maestra jardinera, ¿no? Profesora de nivel inicial, es el verdadero nombre hoy, ¿no? Pero para que se entienda, para quienes nos están escuchando. Ni en el jardín de infantes, ni en la primaria, ni en la secundaria, no puede el docente competir en diversión, en captación de ese deseo inmediato del niño de cualquier edad, sea de la que estemos hablando. Yo siempre dije, ese camino va al fracaso absoluto, ¿no? Es decir, es imposible competir contra una industria que tiene millones y millones y millones de dólares por detrás, solo pensado en la cultura del entertainment, ¿no? Moraleja, que la escuela quiera competir captando el deseo inmediato de la niñez o de la adolescencia en términos de esa dopamina inmediata, es un error garrafal, que lo venimos cometiendo hace décadas, y cada vez más rápido va la tecnología y cada vez más desorientada está la docencia en ese sentido. Por eso digo, yo creo en el camino exactamente opuesto, en hacer totalmente lo distinto. Pongo un ejemplo. No hace muchos años, ya hace unos años, pero tampoco tanto, en un ciclo de lectura que había hecho una primaria, vi con mis propios ojos el hecho muy, pero muy simple de cómo una formidable actriz leía a chicos desde jardín hasta el último año de primaria. Resultado, silencio absoluto, conmoción absoluta. ¿Por qué? Porque quien leía era extraordinariamente lectora. No solo leyendo, sino... No, la imagino impostando voces, casi actuando, con su ¿no? histrionismo, gestos, todo, sí. Digo, ¿viste esa famosa frase, ¿no? Billetera mata galán. Sí. Bueno, docente, buen docente, que lee extremadamente bien un cuento a chicos de 6, 7 años, mata celular. Entre otras cosas, porque eso al chico no le sucede en su vida cotidiana, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de algo. Vos preguntabas por la reconstrucción de esa autoridad. Esa autoridad no se va a reconstruir pensando que el docente le va a ganar a Elon Musk en sus producciones. Tal cual. Eso es un error enorme. Sino que la va a reconstruir si ve en la experiencia áulica algo totalmente distinto a lo que ve en su vida cotidiana.
Estamos hablando de una infancia que hoy está con estos aparatos 4, 5, 6 horas diarias. Si contamos en las horas que come, que está en la escuela y que se baña, es casi la vida adentro del teléfono. Entonces, yo creo que el futuro de la escuela está en darse cuenta en lo distinta que puede ser en relación a la vida cotidiana de sus estudiantes. Ofrecer otra cosa. ¿Qué es eso otro? Eso que la humanidad tuvo siempre y que hoy perdió. Por eso digo, tiempo, escucha, discurso, palabra, ¿no? Encuentro. Algo muy sencillo. Vos conocés ya, digamos, por las prácticas, son infinitas los relatos de estudiantes, adolescentes y de primaria que narran cómo en sus familias todos comen solos o todos comen mirando el celular, ¿no? Es decir, ni adentro de una casa viviendo todos juntos la gente se encuentra. Entonces, esto es algo que me parece que, por eso digo, merece una discusión pública como muy seria, el qué de la escuela, ¿no? Hay un famoso texto de Rodolfo Puyo, un autor que a mí me encanta, se llama Un maestro a orilla del lago Titicaca, ¿no? No lo voy a contar todo, pero la moraleja es: Pitágoras lo podía enseñar ese maestro que a orilla del lago Titicaca, allá en Bolivia. ¿Por qué? Porque Pitágoras venía a explicar a una comunidad educativa de niños qué le aportaba Pitágoras al lago, ¿no? Es decir, a la construcción de ese nosotros. Si ese nosotros está totalmente roto, Pitágoras nunca se va a aprender. Esa es la moraleja, ¿no? Es decir, no hay forma didáctica de enseñar a Pitágoras si antes no reconstruyo una sensación de un nosotros en cada aula. Y, hay tantos temas que de social, de cultura, de todo. ¿Está bien que una pausa o no? Seguimos retomando. ¿Estamos bien? No, en mi alergia crónica, dale. Ah, bueno. Y siguiendo con el tema docente. ¿Y el rol docente actualmente, cómo lo podemos planear en la vista de esto, ¿no? Porque el docente por ahí le pone la mejor onda, tiene sus fotocopias, tiene su librito, tiene lo que aprendió en su formación, pero constantemente el día a día le puede ser cuesta arriba impartir estos conocimientos, por lo que venimos hablando. Sí, bueno, el docente es un ser maltratado, podríamos decir quizás históricamente, al menos de que yo tengo uso de memoria, pero estas pauperizaciones económicas realmente lo dañan mucho. Pero no hablo directamente, a ver, sí, por supuesto, por lo económico en sí mismo. Pero hay algo que es fundamental, que también sabés que es una, digamos, de mis obsesiones. Y que a mí me gusta cada vez que hablo en público poder ponerlo sobre la mesa. Uno de los enormes problemas que tiene el docente de los niveles educativos, no me refiero a la universidad, que tiene como otra lógica, incluso hasta otra forma de pagar las horas que se trabajan. Me refiero a jardín, primaria y secundaria. Es que al docente se le paga solo la hora que está frente a curso. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en algunos diseños curriculares, en superior, están las horas hasta ahí. Bueno, pero son excepciones a la norma y cuando lo pensamos a nivel país, mucho más. Eso es un error catastrófico de parte del Estado nacional y provincial y es un error histórico, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si a eso le sumamos una cada vez más paulatina pauperización económica, lo que tenemos es, en concreto, un sistema educativo, ya a nivel nacional, ni siquiera provincial, en donde prácticamente el 70-80% de los y las docentes
de piso trabajan doble turno. Una persona que trabaja doble turno en un jardín, en una primaria o en un secundario en términos de cantidad de módulos, a los 10 años es como un taxi, no funciona más. O peor, funciona y sigue funcionando mal. Y no tiene que ver con qué bueno sea, con cuánto amor tenga, no, es una cuestión de agotamiento absolutamente físico y mental. Si me preguntan, siempre que me preguntan, bueno, ¿cómo comenzar a pensar la salida de una crisis educativa? No sé cuál es la primera arista que hay que abordar, pero sí sé que una fundamental es la de cambiar el modo en el que se le abona al docente. Es decir, que de mínimo y de piso, lo que sea que se le pague la mitad por capacitación, y por capacitación entiendo estar adentro de una biblioteca leyendo, aunque sea el Quijote de la Mancha, y el otro porcentaje del tiempo en aula. Cuando siempre se habla de los grandes países, Noruega, Finlandia y todo eso, bueno, exactamente es lo primero que hicieron. Que el salario docente contemple incluso la prohibición de estar más de la mitad de lo que se le abona frente a curso. Porque está el presupuesto obvio para cualquier persona que conozca de qué estamos hablando, de que una persona no puede funcionar el viernes bien si estuvo con doble turno de piso, ¿no? Frente a curso. Entonces, eso me parece que es algo fundamental instalar como tema. Es una gran crítica que tengo a todos los gremios también. Los gremios casi públicamente no hablan de esto. Siempre se habla del salario, digamos, de cuál es el porcentaje que corresponde, y está todo muy bien. Pero históricamente los gremios, ninguno ha instalado esto como un tema social. Yo esto se lo cuento a mi tía y es la primera vez que lo escucha, ¿no? Y es un tema absolutamente fundamental. ¿Por qué? Y termino. Porque lo que sucede es que entonces un docente que empieza hoy, a los 10 años, es absolutamente una persona que no volvió a tocar un solo libro en 10 años. ¿Por qué? Porque materialmente en tiempo no puede. Es decir, vos para leer, ¿qué tenés que tener? Tiempo. Bueno, ese tiempo de lectura, si no está rentado con los magros salarios de hoy, no existe. Y tampoco se le puede echar la culpa a un docente de que no lee porque en su día no tiene 36 horas. El día tiene 24, y además tiene hijos y además, etcétera, ¿no? Sin duda. Y el otro tema, ya para ir saliendo de educación, la disciplina, ¿no? Hoy estamos en un momento donde la disciplina está en mucha discusión. De hecho, se acaba de prohibir el celular en primaria en Provincia de Buenos Aires. Y está también, como en todo en la sociedad, hay una grieta entre la gente que dice que falta disciplina, ¿no? Que necesitan X medidas, y otra gente que dice que no hay que caer en el punitivismo, que hay que permitir que el individuo florezca libre y demás. ¿Usted tiene alguna opinión de cómo está hoy la disciplina dentro del aula? Primero te contesto lo primero y después voy a lo de... con respecto a la discusión de lo digital, de los teléfonos, yo creo que como sociedad hemos llegado tarde. Yo esto lo vengo diciendo desde por lo menos 20 años, ¿no? O sea, la escuela no necesita el mundo digital adentro. Los grandes contenidos que tenemos que aprender no tienen que ver con ese 0-1 básico de la informática, ¿no? Y sino que alguien me explique qué tecnología a mí me ayuda para enseñar a Hegel, ¿no? Es decir, hasta el día de hoy absolutamente nadie me respondió esa pregunta. Entonces digo, hay algo ahí que, menos mal que estamos llegando a eso, creo que estamos llegando tarde, pero bueno, bienvenido sea que eso suceda. Y el tema de la denominada, como vos lo llamás, disciplina, creo que es mejor enmarcarlo justamente de cómo reconstruimos la autoridad social del docente,
¿no? Y claramente esa autoridad social está deteriorada, pero lo primero que hay que decir es que no está de ningún modo deteriorada en todo el país, ¿no? Es decir, en principio, nosotros en Buenos Aires, al igual que los porteños, tenemos una especie de falacia a flor de piel, que pensar que lo que nos pasa a nosotros le pasa a todo el mundo, ¿no? Bueno, no es así. En muchas provincias, y sobre todo me estoy refiriendo al interior del interior, la escuela pública goza de una salud intachable, ¿no? Y la autoridad docente está absolutamente incuestionada, ¿no? Y estamos hablando de miles y miles y miles de escuelas. Incluso en la provincia de Buenos Aires, en escuelas más alejadas de las grandes urbes, también sucede eso. Lo que pasa que siempre hablamos desde nuestra pequeña, vamos a decir, realidad citadina, ¿sí? Cuanto más grande la ciudad, vamos a decir, más marcado este problema. Eso es una realidad. Pero quiere decir, el país no es solo eso. Sí, tal cual. Incluso hay otra cuestión también que se agrava en ese sentido. La provincia de Buenos Aires tiene una importante oferta de gestión privada educativa. Eso no ocurre en todo el país, de ningún modo, ¿no? Y en provincias como, no sé, Córdoba, Mendoza, estoy nombrando grandes, ¿no? O Santa Fe, tenés oferta privada, pero en las grandes ciudades. En el interior del interior no existe la escuela privada, ¿no? Solo en la provincia de Buenos Aires tenemos ese tema que tiende a agravar estos otros problemas, ¿no? Yo siempre lo digo públicamente, la existencia de la escuela privada en Argentina y su florecimiento, en particular en la provincia de Buenos Aires, en Cava, en Zona Norte, etc., ha sido un problemón enorme para la educación pública. Voy a citar a Sarmiento, casi literal en el texto de Educación Popular. Decía Sarmiento: la educación privada debería ser prohibida porque, aunque se los obligue a los ricos a financiar la escuela para todos, y ellos mismos, si se les permite que exista la escuela privada, van a mandar a sus hijos a la escuela privada, y lo dice así Sarmiento, simplemente para alejarlos de la chusma, ¿no? Entonces, la política sarmientina es a que no exista, ¿no? Ahora, ¿para qué? Justamente para que todos los sectores sociales cuiden a la escuela pública, que es lo que sucedió en la Argentina durante 110 años, ¿no? La escuela siempre fue un lugar de disputa, pero al mismo tiempo de cuidado de eso que todos sabían que era muy valioso. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que la reconstrucción social de esa autoridad, en principio, es una cuestión cultural y social de todos, ¿no? No es solo ni del estudiante, ni del docente, ni del directivo. Ahí interviene la responsabilidad social, padres, etc., ¿sí? Ahora, el problema con el punitivismo ya no tiene, vamos a decir, ni siquiera una respuesta ética. Es que no sirve, ¿no? Es como que yo declare ahora que el que se roba un caramelo lo vamos a matar en un paredón. Además de ser una barbaridad ética, el problema es que no sirve, lo van a seguir robando el caramelo, ¿no? Yo creo que ahí hay una falsa discusión, que no es solo una discusión ética, ¿no? Sino que tiene que ver hasta con una discusión de eficiencia, ¿no? El punitivismo, no hay un lugar del mundo donde haya sido eficiente. En cambio, vos tenés lugares, vuelvo a los ejemplos nórdicos, donde, digamos, la reconstrucción de una autoridad, no solo la educativa, sino la social en general, tiene que ver con índices sociales, no con punitivismo penal, ¿no? Me parece que es como... Lo entiendo como catarsis de mucha gente, ¿no? Es decir, con una especie de añorar algo, como dice Sabina, ¿no? Añorar algo que jamás sucedió. Cuando la autoridad
en la escuela, cuando el maestro era verdaderamente una autoridad de la escuela, no lo era porque había leyes punitivas, ¿no? Sino porque había una sociedad que veía a eso como un valor en sí mismo. Lo digo, mi mamá maestra toda la vida, ¿no? O sea, el valor social que tenía ese docente, y mi mamá en las villas del conurbano, ¿no? Entraba perfectamente y era toda una autoridad en la comunidad. Ahora, ¿eso qué lo daba? ¿Lo daba que podía poner una amonestación? No, había un sinfín de otros valores sociales que le daban al docente un lugar de envergadura social. Entonces me parece que lo que tenemos que reconstruir es eso. Es muy infantil. En realidad, yo creo que los que habitamos las escuelas y los sistemas educativos sabemos que no sirve. O sea, que no te solucionás un problema con eso, ¿no? Que el problema es más grande y se necesita soluciones más complejas, más ricas también, ¿no? Sí, además las dificultades, ¿no? Porque en tiempos donde distintos alumnos se los trata de incluir, también se les excluye ser expulsados o ser suspendidos o demás. Y entonces caemos de vuelta en la grieta. Uno dice, bueno, pero ¿por qué no puedo tomar medidas frente a una agresión del alumno? Y otros dicen, no, pero suspenderlo o cambiar la escuela va a agravar el problema, ¿no? O sea, es un camino que se bifurca y es una grieta más de las tantas que tiene la sociedad. Sí, y además, bueno, que también tenemos el desafío histórico. Cuando Sarmiento plantea la obligatoriedad de la primaria y comienza todo ese proceso, ¿qué crees que era la escuela, digo? ¿No? Es decir, vos pensás que para 1890 prácticamente el 70% de la población de la capital hablaba otro idioma. O sea, que en principio ni siquiera entendía las normas punitivas. O sea, digo, la obligatoriedad de la secundaria es muy temprana, ¿no? Y cuando uno ve, históricamente estamos gateando, ¿no? Es decir, falta todavía un proceso, ¿no? En donde la sociedad asimila esa situación. Entonces me parece que también hay como ansiedades, está bien, lógicas de nuestra vida, porque nosotros no tenemos los tiempos de la historia, nos morimos más rápido, pero y cuando uno ve la película histórica, es decir, tiene muy pocos años la obligatoriedad de la secundaria, ¿no? Está casi, ni debemos llevar 15, tengo que hacer la cuenta bien, pero es muy poco tiempo. Entonces, yo creo que se van a ir acomodando también muchísimas cosas en ese sentido. Bueno, lo saco un poco, aprovecho que lo tengo acá, entonces, lo saco de la educación y lo llevo a una discusión de ética y cultura. Hoy iba a hacer aquí un pequeño editorial, que no lo voy a hacer, lo voy a dejar para la próxima, pero el editorial giraba alrededor de la violencia, sobre todo la violencia política, porque vimos el tiroteo a Trump, el tiroteo a Uribe, al candidato Villavicencio, ahora a Charlie Kirk y a la senadora demócrata. O sea, hay una sensación, ¿no? Como de la grieta, la polarización en la sociedad no es nuevo. Es algo que se viene creyendo desde hace un tiempo. Pero hay una sensación, o al menos me parece a mí, como que el pasto está más seco que nunca y hay mucha gente bailando con un bidón de nafta y un pucho. ¿Usted percibe algo así en la comunicación política, social, en la cultural? ¿Cómo está viendo el tema de la grieta? Sí, y critico fuertemente, muy fuertemente, a quienes, como nuestro presidente, como primera persona, sostiene un discurso aberrante de discursividad violenta, sin mediación alguna, ¿no? Yo realmente, en ese sentido, mirá, vos lo marcaste como un comentario ético y cultural, ¿no? Suele decirse en teoría política que con Maquiavelo comienza la modernidad política, en el sentido de
que es quien de alguna manera encuentra y describe lógicas de la política que estarían por fuera, digamos, por otro carril que en relación a la ética. A lo que siempre he respondido, me quedo con Platón. ¿Qué quiero decir? De ningún modo pienso avalar que en la política no haya al menos un mínimo de eticidad, ¿no? Entonces, creo que en principio a lo que estamos asistiendo es una ruptura total de los principios más humanistas desde una discursividad atroz. No es menor, es infinitamente grave. No es que me pongo en purista de la lengua, ni mucho menos. Mira, en el primer cuatrimestre, todos los años, doy una materia que se llama Pedagogías Escuelas Contemporáneas en la facultad, pero básicamente lo que hacemos es un recorrido por unos autores alemanes, de los que de alguna manera inauguran lo que se conoce como la teoría crítica, más conocida como Escuela de Frankfurt. No importa todos estos datos, lo que quiero decir es que necesariamente tenemos que presentarle a los estudiantes cuál era la situación económica, social, política, histórica de la Alemania de principios del siglo XX, es decir, posguerra, Primera Guerra Mundial, y estos autores van más o menos hasta los años 60, ¿no? Horkheimer, Adorno, bueno, un conjunto de autores alemanes. O sea que nosotros todos los años hacemos como una descripción, si se quiere, mínima de lo que eran los procesos alemanes de aquel momento, ¿no? Primera Guerra, luego todo el proceso de la construcción del nacionalsocialismo, hasta que termina, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Las escalofriantes similitudes entre los procesos que hemos vivido en estos últimos años nosotros y los procesos que se dan entre el año 23 y 33 en Alemania son tremendos, ¿no? Con una sola gran diferencia que creo que es lo que nos está salvando, que es que económicamente es lo opuesto, exactamente lo opuesto, ¿no? Es decir, si esa Alemania nacionalsocialista hizo un pacto con su burguesía nacional para producir y por lo tanto repartir excedentes, bueno, claramente lo opuesto a lo que estamos viviendo nosotros en ese sentido económicamente es un coloniaje más de los tantos que hubo. Ahora, en el resto de las prácticas sociales son literalmente fascistas. En las discursividades, ¿no? Hay algo que en la historia argentina es una novedad, que lo digo así, el presidente de la Nación inaugura algo, y que es la discursividad de la crueldad como publicidad política. ¿A qué me refiero? Las dictaduras del siglo XX, aún la última con todas las barbaridades que implicó, si uno ve los discursos de Videla, hablaba de paz, amor, orden, ¿no? Cristiandad, por supuesto, todas mentiras en relación a lo que estaba sucediendo en la realidad y por debajo de ese discurso. Ahora, no era un discurso que alentaba a las masas a desaparecer gente. Ellos desaparecían a la gente. Esto es alentar a las masas a lo más bajo del ser humano. Entonces, yo creo que hay que tener como mucho cuidado, hay que denunciarlo públicamente. Esto es una barbaridad ética, es una barbaridad política. Va a terminar siendo, por supuesto, una barbaridad económica, eso ya lo sabíamos del primer día, pero digo, el daño en este caso no es solo económico, como bien vos lo marcaste, es ético y es cultural, ¿no? Sí, la novedad es que justamente, por ejemplo, en estos asesinatos políticos que se han dado,
vemos a gente en las redes festejándolo porque eran de una ideología contraria. No sé si eso es la exacerbación porque las redes te dan o te dan una falsa impunidad que después no es tal, porque seguramente va a haber consecuencias de lo que uno ponga en las redes, sino también, pero o sea, básicamente es la muerte del sueño americano, el final de Mi hijo el doctor, de esto que nos une, de estos valores occidentales que nos unen. O sea, y además si la propia tribu, en mayor de los respetos, no condena ese accionar, caemos en la barbarie, porque, Sí. O sea, lo voy a decir con mucho respeto, usted es una persona muy de izquierda, Sí. y yo me considero de centro derecha, pero yo jamás me podría poner a bailar o me podría alegrar de que una persona con una ideología que no es la mía sufra una calamidad. Es un Por delirio. Eso. Sí, un delirio. Y sin embargo hoy lo estamos viendo en América. En América en general. Un poco el caso de Norteamérica porque el asesinato de Charlie Kirk fue acá nomás. Claro, pero por eso nombraba... evidentemente las redes habilitaron todo esto, ¿no? Benjamin soñaba con algún momento, decía, ¿no? Todos vamos a tener nuestra propia editorial. Bueno, eso sucedió y al final no teníamos mucho para decir, ¿no? o no era tan lindo como creía Benjamin. Pero quiero decir, ahora, eso está ahí, es tremendo. Pero que desde los discursos estatales se fomente eso, ahí hay una gravedad, un plus de gravedad que me parece que hay que tener mucho cuidado, que hay que denunciarlo, decir lo que estás diciendo, es decir, che, a ver, podemos pensar económicamente distinto, podemos tener 3.000 discusiones. Ahora, decirle al otro rata inmunda, barbaridades, bueno, asesinar, ni hablar, como estás diciendo, ¿no? Pero toda esa catarata de insultos me parece que no es solo una cuestión de mal gusto. Es infinitamente más peligroso que una cuestión de mal gusto. No, sin duda, es un proceso de deshumanización del adversario. Exactamente, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo continuar ahora? Porque, ¿hay alguna manera de suturar el tejido social? Porque todo indica que la grieta que empezó hace unos años, independientemente, pues siempre de un lado dicen que la empezó el otro. Me voy a abstener de eso. Pero la grieta está en la política, está en la cultura, está en muchos ámbitos de la polarización de la realidad americana. ¿Hay alguna forma de suturar el tejido social, de cerrar la grieta a futuro? No sé si a corto plazo, pero a largo plazo, aunque sea. Paradójicamente, más soy consciente del momento que estamos viviendo. Pero vos sabés que tengo esperanzas pero esperanzas porque creo que este delirio se va a terminar autodestruyendo, ¿no? Y creo que en algún momento espero que en breve, la sociedad demande adultez, seriedad, ¿no? Compromiso con lo público en el sentido más primario, ¿no? Estas necesidades básicas que todos tenemos, salud, educación. Me parece que sé que lo estoy diciendo en el medio del maremoto, ¿no? Pero me parece que hay ciertos indicios de que la sociedad va a necesitar imperiosamente dar vuelta a la página, ¿no? Y que en ese dar vuelta a la página haya consensos masivos, ¿no? De que hay cosas que todos tenemos derecho a gozar, ¿no? Una salud, una educación, una seguridad mínima, ¿no? de las cosas. Me parece que
yo tengo, digamos, esperanzas. Hay brotes verdes. No me parece muy feliz la frase, pero sí. Claro. Y ojalá para mí es muy difícil, porque siempre encontramos maneras de separarnos, ¿no? Pañuelo celeste versus pañuelo verde, conservador progresista, pata o pechuga, de Racing Independiente. Yo me como el pollo entero. Es una cosa que no sé. Y de vuelta, a veces exacerbado por las redes, pero las redes son un reflejo de la sociedad, como cualquier aglomeración de personas. Sí, son un reflejo de la sociedad detrás de una pantalla, digo, porque las cosas que se escriben en redes nunca se dicen en la cara, ¿no? Me parece que también hay como una sobredimensión, ¿no? También esta idea, ¿no? En su momento Milei ganó por las redes. Me parece que hay otras cosas que son enojos de la gente, que no es que, porque si no lo endiosamos al mundo digital y no sé qué tanta realidad tiene eso. ¿Y cómo está viendo el próximo 26 de octubre? Vamos a estar en boleta única por primera vez. Sí. Eso es un avance para algunos. De nuevo, ¿no? No sé, es como la discusión del cómo, el qué y para qué. No, la verdad que yo soy de los que estoy esperando que esto se acabe pronto, rápidamente. Me parece que, bueno, vos sabés más o menos mi vida, ¿no? Cobro mal, pero cobro, ¿no? Pero realmente el estado calamitoso económico de nuestros vecinos, del que tenemos al lado, es una cosa espantosa y viste cuando se hace esa pregunta siempre, bueno, ¿qué rescatarías de tal gobierno? Y no encuentro una sola cosa que no sea horrorosa, ¿no? Ese circo que armaron ahora ante la crisis, los personajes que deambulaban por ahí, era una cosa que parecía un circo, ¿no? Entonces, por eso digo, la mala noticia es la crisis que evidentemente vamos a pasar, ¿no? Eso es, todos sabemos, todos sabemos que indefectiblemente va a pasar, si no es ahora, será después. Todos sabemos que ya no hay dinero en el Banco Central, etcétera, que están pidiendo ya a quien nunca se le pidió, ¿no? Entonces, yo creo que eso se va a volver a notar en el 26. Y lo que más espero es que a partir de eso se pueda dar una reconstrucción de una alternativa que realmente contemple estas necesidades básicas del pueblo argentino, ¿no? Necesitamos de una vez por todas garantizar esos pisos que Argentina tuvo, al menos, vamos a decir, de los años 40 al 70 en el siglo XX. ¿No? ¿La educación tendría que ser un eje principal del debate político? Sí, por supuesto, nunca lo termina siendo. Lo acuciante siempre en estas últimas décadas de lo económico tapa cualquier otra discusión. Pero si me preguntás si me gustaría, sí. No termina haciéndolo, pero bueno, porque realmente está la población tratando de llegar a fin de mes y ese tipo de discusiones quedan para tercer y cuarto lugar, ¿no? Ahora, no es lo que me gustaría, pero es lo que sucede. ¿Y los docentes tendrían que involucrarse más en política o al revés? Todos. Yo creo que, vos sabés que soy un hombre político 100% y realmente creo que es lo mejor que nos podría pasar. Es más, creo que muchas de las cuestiones que nos suceden son justamente por la poca participación política. No me refiero a si vas a marchas o no, si vas a votar o no, sino esto, simplemente al interés por averiguar qué sucede, saber, digamos, tenemos, lo sabés, compañeros tuyos, institutos que no saben los tres poderes del Estado.
Tal cual. ¿no? Sí. Y no estoy exagerando, para nada. Entonces digo, me parece que no estoy hablando de gente analfabeta, estoy hablando de estudiantes de nivel superior. Entonces, me parece que eso es eso es una despolitización, ¿no? Que cuanto más politizada esté, no solo los docentes, sino la vida pública, toda la nuestra, mejor. Yo creo que muchas cosas que suceden, insisto, suceden porque la gente no tiene la menor idea de que están sucediendo, ¿no? Sí, además hoy con la información disponible, lo que me trae a la última pregunta, porque no tenemos más tiempo y Dale. quiero agradecerle la excelente predisposición que tuvo para venir hoy. Estamos en la época de la posverdad y eso dificulta todo porque, al menos a mí, me cuesta encontrar una fuente confiable, un dato confiable, un proyecto que no tenga un trasfondo, ¿no? O sea, las dificultades de los pilares en general que veníamos hablando, ¿no? Educación, cultura y demás. En una parte de eso, por ahí, es por esto, es porque todo se discute, porque no hay nada sólido, porque hasta la pedagogía es líquida, porque estamos en la época de la posverdad. Y en este momento donde todo se discute, ¿podremos llegar a encontrar un punto en común? Sí, ¿O seguiremos en la polarización? No, es verdad esto que decís de vivir esta época denominada, digamos, de la posverdad, ¿no? Sin embargo, siempre digo, es sumamente interesante siempre volver a conversar con las certezas más populares. Digo, pongo ejemplos. Ya no como asado, sino una vez cada 2 meses. Mi hijo está en 5º grado y no sabe leer. Digo, esas son verdades estomacales y son verdades de una necesidad tan primaria. O me fui al hospital y no sé, no estoy hablando de este hospital, no sé, no tenían yeso, no sé, cualquiera, ¿no? Es decir, y tengo el hueso roto, ¿no? Entonces, por más que las redes y por más que el mundo digital se obsesione con una posverdad, cuando tengo el hueso roto, tengo el hueso roto. Cuando se me hace agua a la boca por un asado y no lo puedo comer, no lo puedo comer. Y cuando veo que mi hijo no lee en 5º grado, es una realidad absolutamente incontrastable. Entonces, es verdad que hay un tumulto permanente y de voces permanentes que nos están atosigando, ¿no? Pero no estaría mal volver a escuchar esas verdades tan primarias que tenemos todos, ¿no? Porque ahí me parece que está un poco la clave de por dónde volver a reconstruir las certezas y las vivencias de un país. Comer bien en el país de las vacas. Estudiar todo mucho y de manera excelente como era la tradición argentina. Que un hueso roto no sea más que un hueso roto, que me lo curo en un par de... Digo, esas cosas la Argentina las supo resolver muy bien durante varias décadas del siglo XX. Yo también digo, haciendo como una relectura, ¿no?, de la historia argentina, siempre digo, sé que es bastante polémico, pero digo, tenemos que revisar lo que sucedió en la Argentina desde el 42-3 hasta el 76. Mirá todo lo que estoy incluyendo ahí, ¿no? O sea, Perón, la Libertadora, digo, Onganía, Ilia, Frondizi, el último Perón, digo, una variedad enorme. Pero si miramos esos números, es lo que creo que están mejor de los números de Noruega hoy, ¿no? Entonces, ahí hacíamos algo bien, ¿no? A pesar de todas estas, vos nombraste la grieta, digo, de todas estas
estridencias políticas que tenía, por supuesto, la Argentina, en los números andábamos muy bien, ¿no? Una de las constantes que uno encuentra ahí, porque bueno, esa es una buena pregunta, bueno, ¿y qué ocurría siempre con distintos colores políticos ahí? Bueno, hay una respuesta que es inobjetable. Un enorme Estado productor de bienes y servicios, ¿no? Eso es inobjetable en todos esos años. Con todos los colores políticos, más o menos, por supuesto, según. Estamos hablando de un Estado que hacía barcos, aviones, ¿no? Automóviles, el rastrojero, récord de venta durante por lo menos 2 décadas. Un auto que hacía el Estado, ¿no? Le ganaba a la Pickup Ford y a la Chevrolet. Digo, extiendo esto a la salud, extiendo esto a lo educativo, ¿no? Todos sabemos que esa escuela de esos años era modelo para Latinoamérica. Bueno, yo creo que hay que repensar esos años. Me parece que ahí hay como una clave para poder, no digo copiar porque los tiempos han cambiado, por supuesto, tenemos otras tecnologías, etcétera, pero digo, hay cosas que ahí podemos ir a escarbar para poder reconstruir. Ojalá y podamos recuperar también, dijo el doctor, que es una de las cosas que nos unían, a diferencia de quizás de hoy. Bueno, profe, doctor Pafundi. Profe me gustó. Sí. Gracias por toda la charla. Bueno. Ojalá se pueda repetir en algún momento. Dale. Así que gracias por estar y gracias a vos que estás del otro lado. Hacemos la última pausa musical y ya cerramos este programa de La Jungla 3.0. No te vayas a ningún lado, volvemos en minutos. Gracias.